Bueno, buenas tardes ya. Tenemos muy poquito tiempo. Vamos a ser rápidos y certeros y siguiendo el consejo que siempre me da mi hija mayor, que dice que lo mejor que puedo hacer por la lucha por la igualdad es dar la voz a las mujeres. Voy a seguir su ejemplo y simplemente decir que en 2015 la ONU estableció 17 principios básicos de defensa, que algunos de ellos los vamos a ver hoy como objetivo para 2030. Creo que algunos lo sabéis. Es curioso que el último, el 17, sea Alianza de la Sociedad para lograr los objetivos anteriores. Varios de ellos, como son de igualdad, sostener el clima, mantener el medio ambiente, un trabajo decente, os podrán sonar. Estamos en el mes de la defensa del clima, de ese objetivo concretamente. Y en esto, como pasa en muchos otros objetivos, en muchas otras luchas, en muchas otras causas, las mujeres están tomando el poder, se están empoderando y están siendo especialmente activas. En algunos casos, para su desgracia, conocíamos hace unos meses como 5 mujeres muy beligerantes en la lucha por la defensa de la Amazonia eran amenazadas de muerte, maltratadas, etcétera, etcétera. Creo que salió en todos los medios de comunicación y prensa. Y recientemente hemos conocido que de 300 casos de agresiones, algunos de muerte, en Brasil y Venezuela que pretenden defender el medio ambiente, solamente hay juicios abiertos por 17. 17 que son hombres, cuando de las 300 se supone que al menos 200 son mujeres en defensa del medio ambiente. Rápidamente vamos a dar, como he dicho, voz a las ponentes. La primera ponente, pediros disculpas porque por el retraso que llevamos, el cambio que hubo que hacer de turno y tal, pues desgraciadamente Safira, que es abogada, experta en derechos humanos, que es la presidenta de Amnistía Internacional de Madrid, no ha podido quedarse porque tenía una cita institucional, pero no obstante, como tenía mucho interés en dirigirse a vosotros, nos ha dejado su vídeo. Y a continuación, y muy rápidamente, pues os dirigirá una ponencia que pretendemos que sea muy breve y certera, Dina, que es coordinadora de la red de ecofeminismo, que es ingeniero técnico y máster en gestión medioambiental y una gran militante en estos ámbitos. Así que, sin más, dentro vídeo. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Comisiones Obreras y en especial a Ángel Juberías. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Comisiones Obreras y en especial a Ángel Juberías, a Charo Piudo y a Elisa Revilla por haber contado con Amnistía Internacional y especialmente por la confianza que han tenido en mí para participar en esta escuela sindical, que además tiene un título de lo más sugerente, a pie de obra Mujeres transformando el mundo. Me encantaría realmente estar ahí, al final la cuadratura horaria no lo ha hecho posible, pero espero que de alguna manera el enfoque desde Amnistía Internacional a lo que se nos ha pedido respecto al cambio climático pues os pueda resultar de interés. Algunas personas seguramente no sabían que hasta ahora Amnistía Internacional también se ocupaba y había empezado hace unos años a trabajar sobre lo relacionado con el cambio climático. Conocéis, imagino, con Amnistía Internacional como organización que investiga y denuncia violaciones de derechos humanos. Pues bien, el cambio climático no es solamente un fenómeno que causa un gran impacto al medio natural, que suele ser la perspectiva más común, sino está siendo hoy la más grave amenaza intergeneracional para los derechos humanos y sus efectos devastadores se están produciendo ya. Además de que si los estados no adoptan medidas drásticas y urgentes, no van a hacer sino aumentar en los años venideros. Cuando hablamos de cambio climático, y de todas maneras tendréis mejor la ocasión de escuchar a Dina Garzón, que es una persona muchísimo más experta que yo en esta materia, pero para contextualizar, pues cuando hablamos de cambio climático estamos refiriendo especialmente a una elevación, unos efectos en cuanto a la elevación de la temperatura global del planeta
y que puede tener unos efectos sumamente devastadores si supera 1,5 grados centígrado en el conjunto global. Muchas personas hacen referencia a que se han producido cambios en la temperatura de la Tierra debido a los diferentes tiempos geológicos anteriormente, pero ahora, con el cambio climático, estamos asistiendo a cambios a una velocidad muy acelerada en ese aumento de la temperatura y además que está causada, de acuerdo con todo el consenso generalizado de la comunidad científica, las causas están en la intervención humana. No es un cambio que obedezca a un proceso natural, principalmente por la quema, no es la única, también por usos de la tierra y otras, pero principalmente por la quema de combustibles fósiles, esto es el carbón, el gas y el petróleo, y por tanto reducir hasta llegar a eliminar totalmente la quema de combustibles fósiles es un propósito absolutamente necesario y que además se puede alcanzar para de esta manera mitigar la generación de los conocidos como gases de efecto invernadero. ¿Qué está, desde una perspectiva de derechos humanos, qué efectos está teniendo el cambio climático? Bueno, pues este aumento de la Tierra, de las temperaturas, está también conllevando, como bien conocéis, que se produzcan muchas más catástrofes naturales, entre comillas, porque el origen tiene que ver con la actividad humana, que nos llevan a una sequía prolongada, muchas más sequías prolongadas, tormentas mucho más intensas, a que suba el nivel del mar, a que aumente la acidificación de los océanos y a que los incendios forestales sean muchísimo más devastadores y más frecuentes, los incendios forestales graves. Pero además estos efectos no están afectando de igual manera a unas personas y a otras. Están afectando de manera más desproporcionada a las personas que están en una situación más vulnerable. Con lo cual, el cambio climático, si no se adoptan medidas por parte de los estados, lo que estaría haciendo es aumentar la desigualdad. El propio cambio climático en sí, y en su caso también pueden aumentar la desigualdad las medidas de transición relacionadas con el cambio climático, las medidas de transición para cambiar los modelos energéticos, por ejemplo, de producción. Algunos ejemplos de cómo afecta de manera diferencial, por ejemplo, a países a naciones desarrolladas y naciones en vías de desarrollo o a estados que se encuentran en islas de baja altitud o pequeños estados insulares, como es el ejemplo de las islas Marshall, por ejemplo, que en los últimos años está sufriendo inundaciones frecuentes. O, por ejemplo, como la ola de calor en países como Pakistán, en un solo año en el que aumentaron las temperaturas por encima de 44 grados, pues se produjeron 60 muertes. Obviamente podéis comprender muy fácilmente que en un caso de ola de calor, ¿quiénes son los trabajadores que están más expuestos? Pues obviamente quienes están a pie de obra, justamente como dice este título en un sentido más literal, y no quienes tienen unos trabajos de alguna manera pues más acomodados. Igualmente se produce una desigualdad entre la afectación según clases o etnias. Por ejemplo, un dato ilustrativo. En Estados Unidos, la población afroamericana está sometida al triple de riesgo de morir por causas relacionadas con la contaminación. Las poblaciones más pobres están más próximas a industrias de carácter contaminante y además no suelen poderse permitir tener aire acondicionado en sus viviendas, con lo cual necesitan en verano pues, abrir algo tan sencillo como abrir las ventanas y recibir lo que implica recibir esos efectos de industrias contaminantes cercanas. O, por ejemplo, pues en España, si es que lo estamos viendo, cómo afectan las recientes inundaciones o las olas de calor, cómo pueden afectar a personas con más o menos recursos, ¿no? Para continuar su vida con normalidad. Desde una perspectiva de género, también hay una diferente afectación al cambio climático y sobre todo que se nota mucho tras los efectos devastadores. Por ejemplo, cuando se producen desplazamientos internos o tienen que estar las personas realojadas, muchas veces eso somete a las mujeres a un nivel de inseguridad muchísimo mayor
y a un nivel en el que se acrecienta su riesgo de sufrir violencia sexual, otras veces también que se produce explotación para acceder a bienes básicos, o incluso que no se les reconoce la representación de la familia, por el que el acceso a la ayuda en algunos países se condiciona a tener oficialmente la condición de cabeza de familia. Otro elemento también de desigual afectación es el generacional. Afecta más el cambio climático a niñas, niños y jóvenes, no solamente a futuro, sino en la actualidad por su diferente condición fisiológica. Y luego, por supuesto, también en función de las comunidades indígenas generan unos medios de vida y una identidad cultural ancestral mucho más conectada con el uso de la tierra. Bueno, pues así pues estamos viendo que los efectos del cambio climático ya están siendo devastadores y os voy a compartir algunas cifras muy ilustrativas. En relación con el derecho a la vida, ya la Organización Mundial de la Salud estima en 400.000 las muertes prematuras que se han producido por el cambio climático. Se prevén 250.000 al año a partir de 2030 si no se reducen de manera drástica las emisiones de gases de efecto invernadero. En relación con y esto además causado especialmente también porque se provocarían enfermedades como el aumento de enfermedades como la malaria, por ejemplo. En el acceso al agua, afectaría a que 1.000 millones de personas verían severamente reducidos su acceso al agua potable, además de los 1.100 millones de personas que ya hoy no tienen acceso al agua potable. También supondría las sequías, evidentemente, por ejemplo, una afectación gravísima del derecho a la alimentación, lo que supone respecto al agua potable el que los desastres, incluso en zonas urbanas de países desarrollados, puedan acabar con los sistemas de alcantarillado, etc. El derecho a una vivienda adecuada. Los desplazamientos internos están afectando a más de 26 millones de personas ya, entre los desplazamientos internos y las migraciones que se consideran muy especialmente conectadas con el clima, por no hablar también del derecho a una vivienda, aunque no exista un desplazamiento interno que queda devastada por un incendio o por una inundación. Bueno, creo que ha quedado bastante claro que necesitamos urgir a los gobiernos para que actúen y para que actúen ya. Nos estamos quedando sin tiempo para que se adopten medidas drásticas para garantizar esta transición y una transición que no genere más desigualdad. Pero además me gustaría hablaros de otra cosa y es cómo, y conectando con el título de esta jornada y de esta mesa, cómo aquellas personas y en especial aquellas mujeres que están más activas en lo que llamamos defensoras y defensores ambientales y de la tierra están luchando por defender un clima, un medio ambiente adecuado y por frenar los abusos de las grandes compañías con complicidad de los estados respecto a la explotación contaminante de las tierras, cómo están sufriendo amenazas, asesinatos y todo tipo de hostigamientos. Hay desde el año 2016 una alza clarísima en la persecución a defensoras y defensores de los derechos humanos y de hecho os diré la cifra, 321 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el año 2018. De estas, 164 eran consideradas defensoras y defensores ambientales. Y además aquí especialmente las mujeres sufren muchísimo más hostigamiento porque además de estar las amenazas y los asesinatos, pues especialmente se ceban los perpetradores con sus entornos familiares y con la ejecución de formas de tortura y de violencia sexual. Generalmente, además, no solamente es el riesgo de asesinatos impunes, sino también el hecho de que se produzcan campañas de desprestigio y de hostigamiento que las criminalizan en su entorno social. América Latina es en estos momentos el continente más peligroso para las defensoras de la tierra. En Colombia está a la cabeza, pero también el riesgo está en Brasil, está en Honduras, está en Ecuador y en otros países, en otro continente como pueden ser Filipinas
o en la India. Y aquí, pues, permitidme que os presente a Patricia Gualinga. Ella es ecuatoriana y forma parte de un grupo de mujeres activas en defensa de la Amazonía. Y yo os animo desde ya a hacer, ya sea a través de Amnistía Internacional o de cualquier otra organización, a dar un paso que visibilice su trabajo y que haga saber al mundo que desde otras partes del planeta estamos mirando el hostigamiento que están sufriendo. Amnistía Internacional desarrolló misiones de investigación visitando y pudiendo constatar sobre terreno las amenazas a las que son sometidas. Por desgracia, no os puedo presentar a Berta Cáceres, porque, como sabéis, ya fue asesinada y, aunque ha habido detenciones en relación con los autores materiales, los auténticos instigadores de su asesinato por su lucha contra una central, un proyecto de central hidroeléctrica, siguen campando a sus anchas. Pero además también os podría hablar de Juana Raimundo, con 25 años, activista ambiental en Guatemala, desaparecida y encontrada muerta al día siguiente después de haber sufrido reiteradas amenazas. Y también del caso de Marinel Sumuok en Filipinas, por la cual vamos a trabajar en los próximos meses desde Amnistía Internacional. Y ya finalmente, pues simplemente querría compartir qué estamos haciendo desde Amnistía Internacional, de manera muy sintética, que es justamente investigación sobre el efecto del cambio climático para los derechos humanos y el hostigamiento que sufren quienes defienden la tierra y el derecho a medio ambiente adecuado, campañas, también en una estrategia de pleito estratégico propia o en apoyo a otras organizaciones para exigir responsabilidad a los gobiernos que no adoptan medidas y a las empresas, y evidentemente también una presión directa dirigida a los gobiernos. Tenemos que exigir medidas a los gobiernos en todos los niveles y además también a las empresas. Un dato: más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero es producido únicamente por unas 100 empresas en el planeta, que además cada vez hay más pruebas que constatan que, teniendo evidencias claras de los efectos altamente nocivos de su actividad, ocultaron estas evidencias para obstaculizar de manera muy deliberada cualquier medida para frenar el cambio climático. Desde la Conferencia de París de 1992, los avances de los estados están siendo muy tímidos. Hay una oportunidad ahora, el 23 de septiembre, en la cumbre de Nueva York, y os animo que en todos los espacios en los que podáis exijáis que esas medidas contundentes, que por supuesto, si sois docentes, facilitéis a ese movimiento estudiantil que sale a la calle el próximo día 20, y que nos veamos el 27 de septiembre en la huelga por el clima, en esa manifestación. Esta lucha nos necesita a todas. En el ámbito sindical sabéis muy bien de los riesgos que supone alzar la voz, y además sois esenciales en todas las medidas de transición en relación con el cambio climático para velar que no generen ese aumento de la desigualdad y la discriminación. Así que espero que sigamos viéndonos y encontrándonos en esta y en otras batallas por los derechos humanos, y ahora os deseo que podáis continuar con esta magnífica escuela sindical. De corazón, gracias por la escucha y quedo a vuestra disposición por vía telemática cuando queráis. Un beso. De formularle preguntas en directo, que lo lamento porque es realmente brillante, Safira. Lo que sí que podéis hacer es al correo electrónico de medioambiente@usmr.cco.es transmitir todas las preguntas que queráis, y me comprometo a transmitírselas y que os las conteste. Sin más, os va a dirigir su ponencia Dina, y procuraremos ser muy breves porque nos come el tiempo. Muchas gracias, Dina. No te preocupes, me escucháis, ¿no? Voy a intentar, lo seré. Lo primero, agradeceros de mi parte y de todas las compañeras de la red la invitación a estar aquí, a Elisa, a Charo, y que estamos contentísimas de que el ecofeminismo haya entrado en la escuela. Sabemos que el ecologismo y el feminismo ya llevan tiempo, pero estamos encantados de seguir trabajando juntas. No quiero irme sin hacer una mención a lo que ha comentado el compañero secretario general de Madrid esta mañana, y desde fuera decir
expresar mi reconocimiento a comisiones, porque durante muchos años con, por ejemplo, ISTAS, institutos como ISTAS, ahora el Centro 8M, han sido vanguardia en muchos aspectos. Y quiero decir que no solo desde fuera también queremos reivindicarlo, ¿no? Luego estoy también muy de acuerdo con Miguel Lorente, que la importancia de la actitud de los sindicatos como referencia moral ahora, y también lo que comentaba la compañera de Amnistía Internacional, que vuelve a recalcar la importancia que tienen los sindicatos en estas relaciones interseccionales que tenemos que crear y de las que vamos a hablar. Bueno, como tengo que ser muy breve, exactamente. Aquí en el comienzo, en la introducción del programa, se recalca la importancia del trabajo de las mujeres como motor de la transformación del mundo, ¿no? Este es el título y vamos a intentar hacer, en este contexto de la escuela, introducir la propuesta ecofeminista de esto. Alicia Puleo, la filósofa ecofeminista, comenta en su último libro que el ecofeminismo es una redefinición de la realidad, como son el feminismo, el animalismo y el ecologismo, que se entrelazan en teoría y práctica. No significa que el ecofeminismo sea únicamente ecologismo, feminismo y animalismo, sino vamos a ver cómo se entrelazan. Pero sí quería hacer un comentario, una reflexión de los tiempos actuales, ¿no? Si bien el feminismo siempre queremos más, ¿no?, y nos parece que muchas veces no vamos suficientemente rápido, pero si miramos atrás, vemos ahora cuarta ola, sin cuarta ola, como lo que sea, vemos todas las chicas jóvenes, vemos que el feminismo ya ha calado dentro de la sociedad y que podemos estar bastante satisfechas. Yo, por ejemplo, como feminista, me parece, estoy súper orgullosa y más del movimiento feminista español, ¿no? Con el animalismo, las personas que somos animalistas tenemos si bien vamos consiguiendo muchos avances, pero es cierto que es una situación ahora, saben, por ejemplo, los datos que nos dicen que a final de siglo va a desaparecer el 20 o el 50% de las especies que hay ahora mismo, los datos, bueno, y el sufrimiento animal es tal ahora mismo que nos deja, pero si nos vamos donde realmente en los últimos años encontramos como un cierto pesimismo entre todas las compañeras, por ejemplo, de la red ecofeminista, cuando hablamos del tema de que hablamos hoy, del cambio climático, ¿no? De la situación en que nos encontramos ahora, cambio climático que se ha visto y sobre todo en los últimos años, lo ha explicado muy bien la compañera, no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero sí, si seguís la prensa se ve que todos los informes científicos que van apareciendo nos colocan en una situación peor de la que esperábamos. Desde luego no pensábamos hace 10 años que íbamos a estar en la situación ahora. Todo esto está cambiando mucho, ya cambio climático queda, ya casi no lo deberíamos usar porque un cambio puede ser positivo y en este caso para nada estamos hablando de cambios positivos. Cambio global, crisis climática, emergencia climática, que ayer, hablando también los compañeros, se aprobó en el Congreso de los Diputados, pero no vamos a tener gobierno para hacer ninguna ley de cambio climático, ahí lo dejo. Catástrofe climática y la palabra que muchas veces no sabemos si usar o no en el movimiento ecologista por si nos vamos a deprimir mucho o no, pero esta es la realidad que nos encontramos, ¿no? Y tenemos que ser conscientes y afrontarlo como hecho. Un poquito solo de ecofeminismo. El ecofeminismo surge en el 74. El antecedente son las feministas radicales. Un poco Simone de Beauvoir lo que nos dice cuando escribió El segundo sexo es que la mujer había sido relegada a naturaleza, pero porque el patriarcado consideraba la naturaleza por debajo de la cultura, ¿no? Luego Simone de Beauvoir lo que dice, no, las mujeres también somos cultura, pero ella no cambia que la cultura y la naturaleza no estén en el mismo. Luego llegan las feministas radicales y si consideran los dualismos, lo cambian un poco. Entonces, ella es muy interesante porque el término ecofeminismo surge porque ella ve que hay una interrelación entre el ecologismo, los intereses del ecologismo y los intereses del feminismo, que es las mujeres francesas en los 70 estaban
por el acceso libre de los anticonceptivos, que ahora mismo no, pero eso, en los tiempos de 50 años en lo que estaban, y en el mundo ecologista estaban preocupados con el crecimiento de la población, que ahora no se habla, pero bueno, eso sería otro tema muy interesante, pero aparecieron los informes de la bomba demográfica y los límites del crecimiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, François Dabon dijo, mira, el ecologismo y el feminismo nos unimos en esto, en el interés por el tema demográfico. Y todos sabemos que la mejor manera de que no haya un boom demográfico es que las mujeres tengan acceso a su propio cuerpo. Entonces, esto es el ecofeminismo. Entonces, ¿cómo vemos que es lo central la posición de las mujeres? No siendo nosotras, por ejemplo, en las redes somos constructivistas, no esencialistas, y está el ecofeminismo esencialista y el constructivista. El esencialista dice lo que ellos aceptan que la mujer está más cerca de la naturaleza. Por eso consideran que la mujer tiene que tomar un papel relevante en la salvaguarda de la tierra. Nosotros, las mujeres, las que somos constructivistas, vemos como decimos, bueno, está claro que nosotras no tenemos responsabilidades donde han llegado, por ejemplo, el patriarcado con los hombres a la situación que estamos actualmente en el planeta, pero no queremos resolverlo solas. Esto es una cosa que tenemos que hacer los hombres y las mujeres y juntos. Que no nos vamos a poner si nosotros somos el 30% o los hombres son el 70%. Creo que en la situación que hablábamos hace poco, que estaba hablando la compañera de Amnistía, es cuestión de remar todos juntos, hombres y mujeres, y solucionar este problema. ¿Por qué? Porque las mujeres, además, sabemos que el sexismo en tiempos de crisis económica, social, ecológica, de empleos precarios, de pobreza, las mujeres siempre son instrumentos de compensación. Eso y todas estas crisis y desastres naturales inducidos por el humano o por el ser humano o no traen nada bueno a las mujeres, ¿no? No voy a traer unos datos, pero está claro, lo ha dicho la compañera de Amnistía Internacional. Tenemos unas propuestas. Hay un tema, solo voy a comentar un par de temas y ya cerramos. Temas importantes que han pasado, por ejemplo, este año para las mujeres y en relación al cambio climático. El 8 de marzo del 2019, ya sabemos lo que pasa, pues el 7 de marzo las 4 organizaciones ecologistas más importantes de España sacaron un comunicado en el que se autodefinían como ecofeministas. Eso fue un paso, no se ha hablado, pero es un paso muy importante. Un paso muy importante porque... Y, por ejemplo, en el mayo de 2019, 25 entidades cívicas, en las que creo que estaba Comisiones, la red de Ecofeministas también, sacaron 10 demandas, que son muy... y me voy a las 6, en las que se pide, si lo leéis, democracia, y que en estos procesos se debe garantizar la igualdad de género en la toma de decisiones. Esto es importantísimo porque las mujeres siempre somos la base de todos los movimientos. Si miras el movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento de los derechos humanos, siempre somos las mujeres que estamos en la base. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar a participar en la toma de decisiones. Y eso, vámonos a... sabéis también que el 27, que también Comisiones, lo vi ayer, se ha unido a la huelga del clima, y ha surgido un movimiento dentro del movimiento estudiantil de Friday for Future, en que las mujeres, o sea, el papel de las mujeres, en el que reivindicamos, y es un movimiento que incluso nos reunimos los viernes en Ecología Nación y nos llamamos ecofeministas, ¿no? Que somos mujeres que queremos tomar un papel relevante en esta lucha. Entonces, ¿cuál es la propuesta ecofeminista, ya para cerrar, importante, y que creo que también en eso implica a todas las organizaciones y movimientos, ¿no? Son lo que nosotros llamamos los pactos de ayuda mutua entre los colectivos sociales. Celia Moros ya habló de las alianzas ruinosas, que nos ha pasado muchas veces, que las mujeres nos hemos puesto al lado de movimientos que luego no nos han respondido de la misma manera. Pero
es tal lo que tenemos que hacer ahora que es importante que hagamos en todos los movimientos sociales, en este caso el sindicalismo, el ecologismo, que dejemos de mirarnos lo que no tenemos en común. O sea, y deben ser, nuestra propuesta es fuera de fusiones, sin jerarquías, realmente pactos interseccionales con voluntad compartida de no agresión, ¿no? Y ya para terminar, os dejo aquí dos frases, ¿no?, de dos compañeras de la red que dice que ante un planeta finito y desigual, el ecofeminismo se plantea como una respuesta que redefine, es una redefinición del ser humano en clave feminista, ¿no?, y una alternativa a la globalización neoliberal, porque es donde está el origen de todo. Y también una frase muy bonita de Angélica, que nosotros, lo que nos viene aquí, que luchamos con todo tipo de explotación, ¿no?, de las mujeres, los animales, la tierra, todo. Y ya con esto, pues os doy las gracias y... Bueno, lamentamos no haber tenido más tiempo porque de verdad, sí, has cumplido, te lo agradezco muchísimo. No sé si hay alguna pregunta muy cortita porque ya estamos casi fuera de tiempo y en cualquier caso digo lo mismo que la anterior. Si queréis una pregunta más extensa o más profunda, mandarla al correo y si hay algo, un minuto, si no... bueno, os emplazamos para unas jornadas que haremos sobre el cambio climático y que contaremos, por supuesto, con Dina para que se pueda explayar más. No te preocupes, ha sido un placer. Pilar, venga. No era pregunta ni nada, era incorporar el papel ecofeminista o ecologista o como queramos llamar de algo que está costando la vida a muchísimas mujeres, es a todo el movimiento indígena y a todas las defensoras de la tierra, de la cultura, de conservar y tal, que por estar un poco más lejos se nos olvida, pero que son grandes luchadoras. Por ejemplo, Berta Cáceres, todo este tipo de cosas que en algún momento igual también es interesante que lo habláramos. Nada más. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues nada, nos vamos, que hay que montar el escenario. Muchas gracias, Dina, por la brevedad y por lo bien.